Hoy vamos a hablar y a ver mitos en psicología. Seguramente conoceréis algunos de los que os voy a enseñar, porque hay algunos que son bastante míticos, hay otros que no lo son tanto. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de ellos a ver si os suenan. ¿Qué tal, bueno, eso? ¿Qué tal, Andreita? Toda la gente que estáis entrando en el chat. Gracias por ir pasándos. Y nada, vamos a ver el primer mito. Este a ver si lo conocéis, seguramente sí. Solo usamos el 10% del cerebro. ¿Qué decís? Bueno, ponedme en el chat, ahí en el directo, si lo conocíais. Este es bastante famoso. Eh, y bueno, en este caso, como es un mito, no es cierto. ¿Y por qué? Pues se ha visto en muchísimos estudios de neuroimagen, básicamente, que todas las regiones y todas las partes del cerebro se activan en diferentes tareas y en etapas a lo largo del día. Se utiliza todo, el 100% del cerebro, en diferentes momentos, pero se utiliza todo durante el día. O sea, no va a quedar partes prácticamente sin utilizar. De hecho, hay un neurólogo que os he puesto aquí la cita, que dice que es tan erróneo este dato, o sea, esta frase, que casi resulta ridículo, ¿no? el decirlo. Pero hay mucha gente que lo cree y al final, pues no trabajas en esto, pues hay gente que lo puede creer, porque utilizan la media verdad de que no está activo al mismo tiempo todo el cerebro, porque se activan de manera puntual ciertas zonas en función de la tarea que vayamos haciendo. Pero sí, esto es un mito. Además, hay una cosa que tampoco, no sé si sabéis, me imagino que sí. El cerebro, a nivel de peso de cuerpo, creo que es un 3%, ¿vale? Del peso corporal. Sin embargo, gasta el 20% de la energía. Entonces, claro, si utilizase solamente un 10%, sería algo que sería absolutamente imposible. Gastar un 30% de la energía del cuerpo si utilizando solamente un 10%. Que eso, o sea, es uno de los datos que también dicen en un artículo que he leído, que tiene toda la razón del mundo. Aparte de los datos que he encontrado, ¿no? En estos estudios. Vale, este mito, decidme si lo veis, si os sonaba o no. Que me interesa porque este es el más famoso, yo creo. El segundo mito, yo creo que también es bastante conocido. Es el otro más famoso, que yo creo que hay, o de los que más. Y es este. Seguramente conoceréis, o incluso a lo mejor en vuestro caso lo pensáis, ¿no? De el famoso mito de que las personas son de cerebro derecho o de cerebro izquierdo o de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. Esto se refiere a cuando hablan de personas de cerebro derecho, dicen que son personas más creativas, más intuitivas, y de cerebro izquierdo pues, son más lógicas, ¿no? Más frías, más analíticas. Pues bien, esto no es cierto, ¿vale? Hay un montón de estudios con miles de imágenes de regiones cerebrales y demás, y no hay pruebas de que una persona sea en general hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, sino que en las diferentes activaciones del cerebro se van activando diferentes partes, más de un lado o de otro, en función de los procesos o tareas que estés haciendo. Aquí pongo el ejemplo de lenguaje y visión espacial, que lo ponen en un artículo que he visto, pero va a depender de lo que estés haciendo, que se active pues una parte más frontal incluso, o más de la parte de atrás del cerebro, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces no hay un perfil de persona que utilice mucho un lado siempre en general, piensa con el lado izquierdo y por eso es más analítica y está utilizando más el hemisferio derecho y por eso es más emocional o más creativa o lo que sea. Eso no es cierto. Se activan del mismo modo para una tarea, si es el lenguaje, se utiliza pues, de forma muy similar pues, en todas las personas que se ha estudiado. Luego, tercer mito. Este lo hablé el otro día, no lo iba a añadir. Bueno, este también comentadme si lo habéis escuchado o no. El segundo. Tercero. Este no lo iba a añadir, pero he decidido ponerlo, porque este me parece muy interesante. Y ese de la publicidad subliminal. Muchas veces, claro, se mezcla. La publicidad sí que tiene efecto, obviamente, en los hábitos de consumo y demás, pero estamos hablando de la publicidad subliminal. Esta, esta publicidad es aquella en la que básicamente con imágenes que te muestren, imagínate en un anuncio, de forma muy rápida, que no eres capaz que de forma inconsciente no lo percibes, para entendernos, pues según esta publicidad subliminal sería que de alguna manera en tu subconsciente estaría afectándote, aunque tú no seas consciente de que has visto esa imagen. Esa es un poco la idea de la publicidad subliminal. De que va metiendo esas imágenes y que sin darnos cuenta pues vamos actuando de una manera u otra, sobre todo en temas de consumo, de compras y demás. Bien, esto surgió sobre todo por unos informes que hubo en los años 50
que decían haber aumentado una persona en concreto, ¿no? Un Vicari se llama, del 57, aumentando las ventas de un producto con estos mensajes, ¿no? Con estos mensajes rápidos, imperceptibles al ojo humano. Pues bien, estos informes fueron falsos. Luego admitió haber inventado esos resultados, pero no solamente eso. Si fuese solamente eso, no sería gran cosa. Sino que después se hicieron muchos estudios donde han visto que no se han encontrado efectos significativos en la compra, en la compra real. Sí que hay efectos, pero muy limitados. Es decir, ha habido experimentos, por ejemplo, de mostrar subliminalmente un refresco con personas que teniendo sed de antes, o sea, que venían con sed antes del experimento, sí que eligieron de forma un poquito más sutil, o sea, un poco por encima ante otras bebidas, cierto refresco. ¿Qué pasa? Que esto es muy limitado porque está condicionado a tener sed previa, eso en primer lugar, y era muy limitado en el tiempo, o sea, solamente ocurría durante unos poquitos minutos. Y además un efecto muy pequeño, con lo cual, uniendo todo esto, en general, pues los estudios lo que ven es que no tiene un poder real de impacto, o sea, en el consumo ni en nada, ¿no? Entonces, esto es bastante, o sea, esto es un mito que mucha gente habla de, a lo mejor, la publicidad subliminal o los mensajes subliminales, sin conocer realmente en profundidad esto y no es algo que esté demostrado que funcione. O sea, se ha intentado probar y no se ha conseguido. Entonces, a lo mejor os suena también el tema de la publicidad subliminal. Posiblemente haya mucha gente que pensase que es cierto. O va a haber gente, a lo mejor, que viendo esto dice, no, pero yo sí que creo que afecta. Yo estoy diciendo lo que he encontrado después de probarlo, que es como hay que ver si algo es cierto o no, ¿no? Pero bueno. Las referencias os las dejo después por si tenéis interés en verlo. El cuarto es un poquito más específico y es sobre la hipnosis, ¿vale? Antes de hablar sobre el mito, quiero señalar que la hipnosis sí que existe y funciona, y lo voy a explicar después. Pero el mito es que la hipnosis anule totalmente el control de la persona, por parte de la persona, ¿no? Que la controle totalmente. Pues porque lo que se ha encontrado es que la persona mantiene la capacidad de decisión, que rechaza pues aquellas acciones y le obligan a hacer acciones que van en contra de sus valores, no las hace. Si son inmorales, por ejemplo, o dolorosas, tampoco. Como conclusión general, digamos que sí que se ve que puede facilitar la conducta de una persona si ya está motivada a hacerlo o si el contexto lo permite, pero que no elimina esa capacidad de decisión. Ese es el mito, ¿vale? Porque como decía al principio, sí que existe la hipnosis a nivel de terapia, por ejemplo, en psicología, aunque yo no soy experto en esto, pero sí que buscando información sí que se encuentra y podéis verla. En temas, por ejemplo, de ansiedad, en hábitos también, en temas de dolor. O sea, hay una serie de cuestiones que la hipnosis, en la que se utiliza la hipnosis, que sí que es cierto que aumenta la sugestión, o sea, la sugestionabilidad de las personas, pero que no quita esa autonomía, ¿vale? No hay un control total de esas personas. Esos espectáculos de televisión en los que las personas hacen cosas absolutamente locuras no se ha demostrado. O sea, no me preguntéis por qué hacen eso, pero no se ha demostrado a un nivel científico serio. Claro, totalmente, justo decía David. Lo que te muestran en las películas o en programas, sobre todo en shows de televisión, ¿no? De pues una persona haciendo de la gallina o lo que sea. Eso hay diferentes, lo podemos ver después. Hay diferentes motivos. ¿Por qué hacen eso? Realmente hay gente que solo cree. Hay gente muy sugestionable, gente que, bueno, habrá estafas, obviamente. Pero lo que se ha visto en estudios ya rigurosos, de decir, vale, vamos a estudiar esto de una manera seria y demás, pues no se ha visto que las personas pierdan esa capacidad de control, ¿no? En este sentido. También comentadme qué os parece, los que no conozcáis, si os llama la atención alguno. Bueno, eso ya por gusto podéis ir poniendo. Y el último mito, ¿vale? Para terminar. Hay muchos más, pero he elegido estos. Los sueños tienen un significado simbólico. Esto lo he puesto porque hay mucha gente que seguramente conoceréis, incluso en vuestro caso podéis creer que los sueños tienen un significado, ¿no? Porque al final veis difícil que eso sea tan real o haya soñado algo sin que tenga un sentido, sin que eso esté diciendo un mensaje. Eso es algo que viene de hecho del psicoanálisis clásico también, que es algo que utilizan mucho, ¿no? El tema de la interpretación de los sueños y demás. Pues claro, por ejemplo, desde teorías y estudios de la neurobiología ya no es
ya encuentran cosas que no son tan sexys, no son tan espectaculares, por eso no llama tanto la atención. Y otros tipos de estudios van en esa misma línea. Aquí hablo de uno que es el modelo de activación síntesis, se llama así, pero hay muchos más, hay muchos hallazgos en este sentido. O sea, aquí sí que hay bastante evidencia de lo siguiente. Y es que una de las cosas que dicen es que los sueños, voy a decirlo lo más literal posible, que es poco atractivo, sí, pero a mí me mola, porque va al grano, que es: los sueños son el resultado de la actividad cerebral aleatoria durante el sueño REM, sin un mensaje latente definido. Hay otra manera de decirlo, en otro artículo lo encontré bastante guay, que dice que los sueños en realidad no significan nada. Son meros impulsos eléctricos que sacan pensamientos e imágenes aleatorios de nuestra memoria. Entonces lo que hablan en general en los artículos, en estas investigaciones, es lo que os pongo ahí, que el cerebro, ante estas imágenes, digamos, estos pensamientos aleatorios por la actividad del cerebro, el cerebro intenta darle sentido, ¿no? Intenta tejer historias, intenta, pues, porque al final el cerebro es experto en eso, ¿no? Intenta... Claro, sí. O sea, es muy contundente. Por eso, a mí es una definición que cuando estudié en el máster, que era casi tal cual esta, me gustó mucho, porque es como... Claro, habrá mucha gente que le parece que no puede ser así, ¿no? Dicen, estos son biologicistas. Cosas de esas, de críticas. Pero en realidad es como... No pasa nada por asumir que son activaciones espontáneas, al azar, del cerebro, por diferentes causas que no tienen un significado simbólico que se haya demostrado. Que es, no, pero es que no se haya demostrado no quiere decir que no sea verdad. Y es cierto, tampoco se ha demostrado que yo no soy Dios o no soy Jesucristo. Tú no puedes demostrarlo, ¿no? Pues entonces, claro, el tema es que aquí la ciencia lo que hace no es no demostrar cosas, sino probarla, testearla y ver si es cierto. Entonces, lo que dicen ellos es eso, que en estas teorías, aparte hay muchos hallazgos en temas de estudios de consolidación de la memoria y de un montón de cosas que van en esta línea. ¿Por qué hay esa imagen de que los sueños tienen un significado, es algo más allá, ¿no? Que nos quieren decir algo? Pues una de las cosas a las que coinciden es que, claro, las interpretaciones de estos sueños son tan genéricas, son tan generales, lo que pongo ahí abajo justo, que funcionan porque encajan con casi cualquier persona, no porque tenga un sentido real. Y o sea, en este caso lo marco ahí en color naranja, amarillo. El llamado efecto Forer o efecto Barnum, depende del sitio, lo vais a encontrar de una manera u otra. Que, claro, es una de esas cosas que me molan de psicología, que hay un montón de efectos, efecto no sé qué. En este caso sirve para entender esto. El efecto Forer o el efecto Barnum sería pues esa tendencia a considerar como muy precisas o muy personales descripciones que realmente son vagas cuando la ve la mayoría de personas, pero para esta persona en particular la ve como muy precisa para ti mismo. O sea, como que tenemos esa tendencia a fijarnos en lo que encaja con nosotros, ignoramos lo que no encaja y reinterpretamos aquellas cosas ambiguas para que encaje de forma favorable. Eso sería el efecto, ¿no? que explicaría por qué le dan la gente significado a los sueños. No solamente se utiliza en esto, o explica esto. El efecto Forer explicaría también pues temas de por qué la gente cree en predicciones del horóscopo, en ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas muy vagas, pero que hay mucho más escrito. Esto os acabo de decir algo muy, muy general, pero sería el mismo mecanismo. Entonces este sería el quinto que he decidido traer. Dentro de los 5, los más famosos, quizá los 2 primeros, el tema del 10% del cerebro, de las personas de hemisferio derecho e izquierdo, pero hay esas cosas de la publicidad subliminal, por ejemplo, de la hipnosis o de los sueños, que siempre me parece interesante de traer para dejarlo claro, porque luego hay muchas ramas que dicen, no, pero es que eso no es así y tal. Claro, el tema es la rigurosidad científica con la que lo mides. Que al final, pues, la prueba de que algo existe no puedes demostrar que no existe. Al menos si estamos hablando de una manera seria. Pero bueno. Aquí os dejo estas son las referencias que utilicé. Van en orden. El primer mito, segundo mito. El tercero hay varias. O sea, son el que pone Kuno y Santora. Y luego el cuarto y quinto abajo. Esto lo dejo aquí, pero en el vídeo de YouTube va a ir en comentarios. Entonces aquí he puesto algunas preguntas por si... Pues eso, por si tenéis curiosidad o... Espera un segundo. O sea, no se os ocurría ninguna pregunta. Os preguntaba, si conocéis estos mitos, ¿cuáles creéis que eran ciertos? Es decir, ¿cuáles creéis que... pues yo siempre creí que esto era así, ¿no? A lo mejor hay alguno que pensabais que era de verdad. ¿Y cuáles os ha sorprendido más, en caso de que no conocieseis ninguno?
El primero seguramente es el que conoce más gente, total. O sea, yo creo que el primero, el mito del solo usar el 10% del cerebro, bueno, esto siempre hay la mítica. ¿Tú quieres creer en verdad todo? Pues, a ver, que no pasa nada. Estas cosas son como... Habrá gente que por algo muy personal, esto también es algo bastante humano. Con el efecto, justo, vamos, el efecto de este Forest, ¿no? Que decimos, no nos fiamos de la ciencia, aquí no, esto no me fío, es muy biologicista. Siempre hay alguna palabra para... Yo me creo... La ciencia se ha equivocado más veces en otras cosas, entonces esto seguramente también se equivoca y se demuestra que los sueños tienen sentido, lo que pasa es que no son capaces de detectarlo, imagínate. Ese ponerse a la defensiva es algo bastante normal, o sea, no pasa nada, o sea, al final todos nos ponemos tenemos nuestros sesgos y es así. Yo pienso esto, o sea, a mí me da igual que utilizásemos el 10% que el 100%, que la Tierra sea cuadrada, redonda, o que sea una forma de estrella, o en forma de rombo. Me daría igual que las personas utilizasen el hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? El tema es que realmente daría igual. Lo que ha encontrado la ciencia es que no. De hecho, las divisiones de cerebro con más sentido son lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, que son pues aquí arriba, a los lados y atrás. Entonces ahí sí que hay más división, que por regiones y demás, pero bueno, que... el primero del 10% del cerebro, esto es mítico, mítica meme, ¿no? Mítica coña de, bueno, habrá gente que lo utiliza, rollo con alguien es medio imbécil, ¿sabes? Que utiliza solamente el 10% del cerebro, pero aquí se confunden esas medias verdades que a veces son lo que más engaña, ¿no? Esas medias verdades. Hay fases a lo mejor en las que tienes poca actividad cerebral y no se activan muchas zonas del cerebro al mismo tiempo, sí. Entonces ahí, no, es que ahí se estoy utilizando solamente un 10%. Claro, ahí está el tema. O sea, el problema es que aquí, cuando hay gente que cree esto, en profundidad cree que a lo mejor hay como un potencial ahí, que hay zonas de cerebro que están sin usar. Es como una habitación que no se abre nunca, ¿no? Pues eso no existe, eso no es así. Es como la parte del hemisferio derecho e izquierdo. Las personas, de hecho, la parte más emocional de las personas no están en los hemisferios, no están en la parte más del sistema, bueno, el sistema límbico, la amígdala, o sea, las emociones van por esos mecanismos. Pero bueno, que te lo he puesto en mito porque eso es algo más ya de neurociencia y tal. El tema de la publicidad, lo hablaba el otro día, me pareció muy interesante, porque esto es algo que incluso yo creía, ¿no? Y esto alguna vez lo hablaba cuando... Claro, lo primero que preguntan es, pero entonces la gente, ¿por qué se gastan la publicidad tanto si no afecta? Claro, por eso decía antes, la publicidad afecta, pero no subliminal. Es decir, tú ves un anuncio de un coche, tú tienes 35 años, eres un hombre, tienes una familia, te ponen un anuncio de un coche con un señor de tu edad más o menos, tal, y tú ya estás pensando en comprarte un coche y tú dices, en ese momento no te quedas con él, pero lo ves seguido y te transmite, cuando vayas a buscar un coche, tú vas a pensar, este que vi el anuncio, el hecho de que paguen un anuncio te transmite más seguridad. Eso pasa con los productos, o sea, con cualquier producto. Tú ves un anuncio de algo y te da más fiabilidad, porque tú, si es famoso, no me van a estafar. O sea, tú si ves un anuncio de una tele, o sea, tú vas a comprar una televisión con una marca rarísima y tú ves una tele que sale anunciada en la tele. Y dices tú, vale, sale anunciada en la tele, entonces es más fiable, ¿no? Es más, vale, me fío más porque es famosa, entonces no pueden jugársela tanto. Te das esa seguridad. Entonces ahí juegan con darse a conocer, o sea, porque también si no conoces el producto no lo vas a comprar, con la seguridad de esa fiabilidad de una marca seria y el hecho de, pues eso, de conocerlo antes que otras marcas, ¿no? Tú vas a comprar y tú ves una marca WZF de tenis, y tú, ni idea. Tú si la has visto anunciada, pues ya conoces esa marca, y tú, Y las personas vamos a lo conocido, nos fiamos más de las cosas que conocemos y demás. Entonces ahí es donde está la publicidad. No es tanto en una forma de control mental subliminal en nuestro subconsciente. ¿Alguno más así rápido? De mitos. Pues mira, tengo dos que no he añadido, o sea, extra. Vale, hay dos que he decidido no meter. Claro, esto, bueno, tampoco voy a hablar mucho, porque no los preparé. Pero había dos que me interesaban, y es el tema de que desahogarse, rollo, gritar, golpear, ese tipo de desahogarse así de esa manera, ¿no? Físicamente y demás. De hecho, ha habido, no sé si ahora sigue, pero una tendencia
en YouTube y de vídeos de gente como desahogándose en especie de talleres de gente que va a gritar a un sitio y tal. Bueno, ese rollo de que desahogarse reduce la ira. Pues bien, esa teoría de la catarsis, ¿no? Sería, pues eso no... Se ha visto que al contrario, no suele solucionar el enfado, sino reforzarlo. ¿Vale? O sea, es una cosa que hay bastante... Es un mito bastante extendido de... No te liberas, ahí, buah, catarsis, tal. Pues no. Se vio que, por ejemplo, que tengo aquí apuntado, ¿no? De algún estudio. Pues que personas que golpeaban un saco después de enfadarse se sentían más enfadadas y se comportaban más agresivamente que quienes no lo hicieron. Que aumentaba la ira. Es una de las cosas que se vio. Y otro mito, claro, por ejemplo, de la catarsis, hay mucha gente que piensa que no. Hay mucha gente convencida de que dirán, no, pues yo estoy mucho mejor desde que voy allí y tal. Vale, o sea, no te digo que no. O sea, de hecho, esto no va en caso particular. No quiere decir que todas y cada una de las personas sean así. Pero en los estudios que se han hecho, comparando en muestras de personas grandes, se ve que la tendencia es que las personas que después de hacer esa catarsis están más agresivas y más enfadadas que las que no. Comparando y demás, una serie de estudios y todo eso. O sea, por eso voy a la parte individual. La parte individual no me sirve de nada, ¿no? O sea, es como, no, yo fumé toda la vida y, o sea, mi abuelo fumó toda la vida y llegó a los 105 años y nunca tuvo cáncer. Y va, vale, pero no, ¿sabes? Eso no quita que sea causa de cáncer del 90 y pico % de cáncer de pulmón, ¿no? Pues, o lo que sea. Estoy inventándome el dato, pero para que sirva de referencia. Y otro que tenía apuntado, que no puse, hay muchísimos más. Si buscáis en internet hay libros, por ejemplo, que son de 30 mitos de psicología o de neurociencia o así. Hay otro que me pareció también interesante, y es el tema del cociente intelectual, que, claro, no es que sea un mito, pero puede haber la creencia o la tendencia a pensar que el cociente intelectual es algo fijo, que es algo inmutable. Y no, o sea, el cociente intelectual es algo maleable, o sea, es parcialmente heredable. Es decir, depende de parte de genética, pero puede ser maleable con el ambiente, ¿vale? O sea, puedes aumentar tu cociente intelectual por temas de alimentación, por enseñanza, por práctica y demás. O sea, no es algo que sea fijo y estable de... Tú tienes un cociente intelectual con 8 años y ahí te quedas, rollo, para siempre. No, puede incluso bajar o puede subir. Pero por tema de eso, de práctica, de incluso temas de alimentación, de ejercicio y cosas de ese estilo. Que no es tan mito, pero es más una creencia que si le preguntases a la gente, mucha gente te diría, no, eso es... La gente es lista, o no. No es en plan, sería lista o no. No es algo que se pueda... Tú puedes aprender cosas, pero como que el que es listo aprende más y el que es menos listo aprende menos. Pero quizá hubiese esa idea, ¿no? De que el cociente intelectual es algo fijo. Y este sería otro más. Pero bueno, eso buscando en... Eso, yo os digo, en internet hay muchísimos. Luego ya, esto hablo de mitos más o menos que la gente se cree, de verdad. Luego hay las míticas cosas que se dicen de psicología, que no es que sean mitos, pero son típicos clichés, ¿no? Típico de... Pues yo qué sé, eso me te ha pasado a mí. Yo creo que toda la gente que estudia psicología le ha pasado de... Cualquier persona que estudie psicología o que terminó de estudiar, va a algún sitio, un evento social, sobre todo cuando eres más joven, y basta que estés hablando con alguien para que haya alguien que diga, esta persona está muy callada, seguro que te está psicoanalizando. Ese tipo de cosas que, bueno, no es que sea un mito, pero, o sea, es un mito en qué sentido de que la gente no tiene... Los psicólogos no te ponen rayos X para hacer analizar a las personas. Ya sé, detecto todos tus problemas mentales así de una. Pero es algo que sí, que yo creo que la gente que estudia psicología, pues lo hemos vivido. Dentro, por ejemplo, estas son las preguntas que os ponía, ¿no? A mí que me haya sorprendido, realmente, en su momento cuando estudié, el que más me sorprendió, el que pensaba que era más cierto, era el de la publicidad. El del 10% del cerebro, pues, o sea, cuando lo vi en su momento, luego vi que no era cierto y dije, va, más o menos me lo esperaba. El de los hemisferios, pues también... De hecho, el logo aquí del canal está inspirado en el tema de la división, porque a nivel artístico, a nivel metáfora, o sea, a nivel... Yo qué sé, a nivel de discurso es muy bonito, ¿no? El tema de cerebro izquierdo, cerebro derecho, pero a la hora de la verdad no. A mí el que más el que pensaba que era verdad en su momento, o que podía pensar, era de la publicidad subliminal. Y ¿cuál me ha sorprendido más? Pues realmente el que más me sorprendió es uno de los extra que os comenté, el tema de la catarsis, porque sí que es verdad que me sorprendió, porque yo pensaba que podía funcionar ese desahogarse y demás para ser menos agresivo, pero no es así.
Y, y no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, aparte de los que ha hecho David. No sé si, bueno, Andreita también estaba por ahí. Si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues podemos ir cerrando el directo. Si veis que no hay ninguna duda así. Esto recuerdo que va a estar en YouTube el vídeo. Así que lo podéis ver cuando sea. A mí también me sorprende ese, claro. Es que el tema ese a mí me sorprende. Por eso también digo que no vamos caso a caso. El caso de la publicidad subliminal no existe. Es así. No va a haber alguien que te diga, no, a mí me afecta. Pero el caso de la catarsis sí que puede ser, también depende de más factores. Al final hay otros factores que afectan en la agresividad y demás. Estos, por ejemplo, el 10% del cerebro, hemisferio de... Esos son robustos. O sea, esos son como especie. Es como decir que las personas ven a través de los ojos y no ven a través de las uñas, ¿no? Pues eso es así. No hay ninguna persona de la especie humana que vea a través de las uñas. Pues en estos mitos son robustos todos. Ese de la catarsis, pues quizá tenga el tema de que hay más factores que puedan afectar a la agresividad, pero bueno, que sí que se ha visto que no, de hecho al contrario, que refuerza más la conducta agresiva. Entonces creo que podemos ir dejándolo por aquí. Como siempre, bueno, gracias a David y a Andreita, a la gente que se ha pasado. Y nada, espero que os haya gustado el directo de divulgación de esto, de mitos de psicología. Los siguientes ya os iré comentando de qué van, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí en este caso.